Hola, hola, ¿qué tal? Entonces hoy vamos a llevar lo que es el nervio olfatorio, ¿ya? El primer par craneal, que es el nervio olfatorio, ¿no? Entonces el nervio olfatorio es un nervio sensorial, no es un nervio netamente sensorial, encargado de la percepción de olores, ¿ya? Entonces, primero eso, ¿no? ¿Qué fibras tiene? Tiene fibras sensoriales y está encargado de la percepción de olores, ¿ya? Entonces, ¿de dónde nace el nervio olfatorio? El nervio olfatorio nace de la mucosa olfatoria, ¿no? De la mucosa olfatoria que está en las cavidades nasales, en el techo de las cavidades nasales, ¿no? Ahí está lo que es la mucosa olfatoria, que está conformado por células, y es de ahí de donde van a nacer el nervio olfatorio, ¿no? Ahora, entonces empezamos. ¿Dónde está su origen real? Su origen real está situado en la mucosa olfatoria, ¿ya? Está situado en la mucosa olfatoria. Y bueno, en otro libro también dice que está situado en el bulbo, ¿no? En el bulbo olfatorio, en las células mitrales y células en penacho. Eso con relación al nervio, al origen real del nervio olfatorio, ¿no? ¿Dónde es el origen aparente? ¿Dónde se une al tallo encefálico o al encéfalo? Pues está en las estrías externa e interna. Aquí vemos, ¿no? Este es el bulbo olfatorio, estos son los tractos olfatorios, y es por aquí donde se une lo que es, se divide, ¿no? En una estría lateral y en otra estría medial. Es ahí donde es el origen aparente. ¿Ok? Entonces, esto con relación al nervio olfatorio, ¿no? No nos olvidemos siempre memorizar lo que es origen real, ¿ya? Y origen aparente. Ahora, vamos a ver lo que es la mucosa olfatoria, ¿ya? La mucosa olfatoria. Entonces, en la mucosa, la vía olfatoria, ¿no? La vía olfatoria, primeramente es la vía que dijimos, ¿no? Que se encarga de la percepción de los olores, ¿no? Entonces, vamos a ver que cumple una importante función en lo que es en los animales, ¿ya? Tanto en la conducta social y sexual y además reconocimiento de alimentos. Ahora, en los humanos es un poco más reducida su función, pero es de igual importancia, ¿no? Entonces, dijimos, la vía olfatoria empieza de la mucosa olfatoria, que está situado en el techo o en la pared superior de lo que es la cavidad olfatoria. ¿En qué parte? Eso se denomina mucosa olfatoria, ¿no? ¿Cuáles son los receptores de esta vía? Así como habíamos visto, los receptores de la vía óptica son conos y bastones, pues aquí igual tiene receptores. Y los receptores son las células de Schultz, ¿ya? Células de Schultz son los receptores, ¿ya? Entonces las células de Schultz se encuentran en la mucosa olfatoria, junto a las células de sostén y células basales, ¿ya? Son esas tres células que encontramos en la mucosa olfatoria. Y además, en esta mucosa olfatoria también encontramos lo que son glándulas de Bowman, ¿ya? Las glándulas de Bowman, encargadas de secretar sustancia que mantiene húmeda la mucosa olfatoria, ¿ya? Entonces, tenemos sus receptores, ¿no? Células bipolares de Schultz. Ahora, su primera neurona es en el área olfatoria de la mucosa nasal. Ahí donde están los receptores, ahí es su primera neurona. ¿Ok? Área olfatoria o mucosa olfatoria de la mucosa nasal. ¿Cuál es su segunda neurona? Su segunda neurona está en las células mitrales y en penacho del bulbo olfatorio. Entonces recordemos, el bulbo olfatorio está constituido por tres células, ¿no? En penacho, mitrales y granulosas, ¿no? Su segunda estación de la vía olfatoria está específicamente en las células mitrales y células en penacho. Ahora, luego de hacer su segunda estación neuronal, pues se dirige por
los axones de tanto de las mitrales y empenacho conforman el tracto olfatorio que se dirige al encéfalo, ¿no? Al cerebro. Ahora, pues a su ingreso se divide en dos estrías, ¿no? Una estría olfatoria lateral y otra estría olfatoria medial. Entonces, vamos a ver lo que es la estría olfatoria lateral. ¿Por qué está constituido? Pues constituido por axones de las células mitrales, mayormente, ¿no? Termina en el lóbulo piriforme y en el núcleo amigdalino, ¿ya? En su núcleo córtico medial del núcleo amigdalino. Entonces ahí recordemos, ¿no? Termina en el lóbulo piriforme y núcleo amigdalino. Estas dos estructuras también se denominan lo que es corteza olfatoria primaria. Ahora, entre sus aferencias de estos núcleos, el lóbulo piriforme y el núcleo amigdalino, tenemos que se dirige a la corteza entosinal que es el área 28 de Brodmann, o también denominado corteza olfatoria secundaria. Ahí es donde ya se reconoce el olor, ¿no? Pero también tiene aferencias. Se dirige al hipocampo y a la corteza orbitofrontal. Entonces, recordemos, el hipocampo está relacionado con el sistema límbico. A eso nos referíamos con la conducta social, con las emociones, ¿no? Y la corteza orbitofrontal, pues recordemos, el lóbulo frontal está relacionado con lo que es la personalidad de una persona. Entonces, la estría olfatoria lateral va a todas estas estructuras, ¿no? Ahora, la estría olfatoria medial termina o se dirige al área septal, ¿ya? Al área septal. Entonces, ya, del área septal parten fibras, ¿ya? Del área septal parten fibras que se van a conectar con lo que es el epitálamo y el hipotálamo, ¿ya? Entonces, llega a estas dos estructuras, ¿no? Ahora, de estas estructuras también parten fibras que se van a otros sitios. Primero tenemos el epitálamo, que va a dirigir fibras, lo que es al núcleo de la avénula, ¿ya? Núcleo de la avénula, del epitálamo, al núcleo de la avénula. Y del hipotálamo, pues parten hacia los núcleos motores somáticos y viscerales del tronco. ¿Para qué? Pues el hipotálamo va más relacionado a lo que es la conducta alimentaria, ¿no? En este caso. Entonces, núcleos motores para estimular lo que es a los músculos masticadores y los viscerales, pues para las glándulas salivales, para la secreción de saliva, ¿no? Entonces, ahora, para concluir, vamos a ver que los estímulos olorosos van a inducir respuestas en el organismo, respuestas viscerales, ¿ya? Entonces, a través del sistema nervioso autónomo. Entonces, tenemos, cuando olemos un olor, un aroma agradable, ya por ejemplo, una comida que huele bien o es rica, digamos, lo que produce nuestro organismo es secreción de saliva, ¿no? Entonces, eso es. Y ahora, lo contrario, cuando se percibe un olor desagradable, ¿ya? Entonces se produce el vómito, ¿ya? Entonces, vamos a ver que, además, sabemos que el área olfatoria está relacionado íntimamente con lo que es el sentido del gusto, ya que primero para degustar también incluye que sabe bien, o sea, que huela bien. Y bueno, aquí también vimos que tiene conexiones con el hipocampo, por lo que está relacionado con lo que es el sistema límbico. ¿Ya? Entonces, esto con relación a nervio olfatorio. Ahora un dato extra, ¿qué se refiere a la pérdida del sentido del olfato? Es anosmia. Anosmia es la pérdida del sentido del olfato. Bueno, eso es todo.